Muchas gracias, Cris. ¿Me escucho bien, supongo? Muchas gracias primero a Sí, doctora. Banasta Mediaciones por... Muchas gracias. Muchas gracias primeramente a Banasta Mediaciones y liderando su equipo, a Clara Mónica Zapata, a quien agradezco mucho esta invitación, con quien nos conocemos hace mucho tiempo. Muchas gracias también al municipio del Retiro, a la Fundación Universitaria de Bellas Artes, por impulsar este tipo de procesos que entiendo se desarrolla a partir de una serie de acciones en el territorio del Retiro, y no solamente el territorio urbano y central, sino que los territorios realmente rurales. Así que especialmente saludo a los participantes de este foro, que yo por ahí los veo, sé que están en ese salón, los veo un poco nublado yo, pero sé que están en ese salón, me encantaría estar allá, y entiendo que ustedes vienen de una vereda que se llama Lejos del Nido. Qué nombre más bello para una vereda. Así que muchos saludos a ustedes especialmente, y espero que estos minutos que compartamos, aunque sea a la distancia, sean útiles para el trabajo que están desarrollando. Y saludar también, como estamos acostumbrados ya en estos tiempos de pandemia, a las amigas y amigos que están conectados vía Facebook y vía redes sociales en este minuto. Voy a partir. Debo decir que me puse en honor a ustedes, y ojalá en estar lo antes posible por allá por Colombia, este hermoso collar que alguna vez me traje de vuestra tierra, no del Retiro, pero de vuestra tierra. Así que espero que esto sea un impulso y esta conversación para volver lo más pronto posible por allá. Les voy a compartir una pantalla. Yo te propongo, Cris, que sin problema, si algo no se escucha bien, tú me interrumpas para que en realidad esto tenga cumpla el objetivo principal, que es dialogar con las amigas y amigos que están ahí en el salón. Yo voy a hacer una presentación de unos 25 30 minutos, voy a tener aquí mi reloj para cubrir la hora, y después les propongo generar alguna pregunta, diálogo, intercambio, y ahí Cris seguramente va a ser nuestra interlocutora. Muchas gracias por este rol que te tocó cumplir hoy día. Parto. Me invitaron a este laboratorio de innovación, laboratorio de innovación rural, parte de este proyecto macro, y me pareció muy interesante compartir con ustedes, además, en un momento que entiendo, después de esta charla o después de esta conversación, ustedes tienen un taller, y que en el que entiendo también están no solamente dialogando sobre las potencialidades de la innovación rural para su propio desarrollo, sino que además lo están haciendo a partir de proyectos concretos. Lo que he preparado, y ahí les dejo mis contactos, después mis redes, es una presentación. Ahí vamos a ver que avance. El cursor nunca me funciona. A ver, vamos a hacer que avance por acá. Ustedes ven la presentación, ¿cierto? Cris, ¿sí? ¿Me dices tú si se ve? Vemos la presentación en este momento, pero pues no está a modo presentación, sino que está a modo archivo. Tienes razón. Y aquí está modo presentación. Sí. ¿Me escucha? Te escucho, sí, te escucho. Ahí la pasé a modo presentación. Ahí yo te dejé de ver los participantes, más bien estoy viendo el techo, te aviso. He preparado una presentación con 4 claves fundamentales, y de las que en realidad decimos 4 claves, 4 grandes titulares, y podemos hablar que yo lo que espero que lo que les abra esta presentación en realidad son muchas preguntas, no necesariamente respuestas. Creo que si algo está relacionado con un
proceso de innovación. Doctora, disculpe, no se le está escuchando muy bien. No sé si Lalita nos puede apoyar. Lali, ¿estás por ahí? A ver, voy a revisar mi conexión. Yo estoy en una completa conexión. Dame un segundo. Voy a ver si a lo mejor es la conexión. Ya la estamos escuchando mejor. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, doctora, perfectamente. Ok. Les decía que he elaborado esta presentación en 4 claves fundamentales, que lo que más me interesa es, ojalá a ustedes les abra varias preguntas en realidad. Una exposición de este tipo lo que busca es intercambiar un poco con ustedes ciertas experiencias que yo he tenido, pero dado la idea es que se gatillen ojalá en ustedes algunas preguntas relevantes a partir del proceso que van escuchando, y especialmente quizás a partir de lo que siguen dialogando entre ustedes. Y yo les voy a pasar esta presentación con varias, en las últimas láminas, con varias experiencias que tienen afortunadamente sistematizaciones audiovisuales y que les permitirá después recorrer específicamente ciertos temas que les interesen. Por lo tanto, lo que les voy a exponer tiene que ver un poco con mi recorrido personal, recorrido en el que me ha tocado, he tenido la suerte de vivenciar y acompañar muchas experiencias de las que les voy a comentar, no en su proceso completo, pero en algunos de sus procesos, o territorios en los que me ha tocado hacer alguna investigación, o territorios en los que me ha tocado visitar, ¿ya? Pero que lo que les voy a compartir principalmente, y por eso puse ese concepto como algo importante, son recorridos y no éxitos. Yo no sé si tenemos capacidad de compartir éxitos completos, porque quizás para obtener justamente ese éxito, las rutas son largas, largas, largas. Y por eso me interesó mucho esta invitación también que me hace Clara Mónica, y me pareció muy interesante que la Alcaldía del Retiro esté apoyando este tipo de proceso, porque justamente una de las cosas que más vemos en nuestros recorridos de trabajo es que es lo importante de generar rutas, eh, y que significan procesos de trabajo. Nada de lo que estamos haciendo y de los ámbitos que trabajamos, según la experiencia que vamos teniendo, nos dice que sea rápido, que sea inmediato, sino que la mayoría de las veces son procesos. Y a veces los procesos, no siempre, y a veces los procesos son más lentos de lo que queremos. Pero lo interesante de conceptualizar esto como una ruta, como lo han hecho ustedes, es que lo que hay detrás también es un proceso por una parte, pero también un interés de movilizar los conocimientos de todas y todos quienes conforman esa ruta. Entonces, por eso principalmente me gusta estar hoy día acá. Entonces les decía 4 claves y muchas preguntas. Hay una serie de experiencias que les voy a comentar ahora que me ha tocado recorrer por la vida en términos profesionales, y veo que hay 4 elementos que son importantes de conversar cuando uno se está planteando ciertos proyectos de innovación, y ojalá esos proyectos no solamente respondan a mis intereses personales, que hay cierto ahí un primer impulso, sino que también se relacionen profundamente con el espacio territorial, con el espacio en el que me toca vivir y en la comunidad donde hago esta vida, y generalmente, o sea, y profundamente además eh, convivo con aquello que yo quiero impulsar y que se transforma finalmente en un proyecto. Hay 4 elementos, dije: mirada del entorno, articulación e inversión, innovación y estrategias y acciones gatilladoras. Creo que hay 4 claves para pensar y profundizar la innovación, en este caso rural, a partir del aprendizaje que podemos tener de varios territorios. Varias de las cosas que les voy a... Doctora, ¿sí? la voy a invitar a que
No te escucho, Apague Cris. su cámara un momento para ver si la señal mejora un poco porque se está entrecortando. Ok. Voy a retroceder. Mm. Voy a ir acá. Dame un segundo. Yo reviso mi señal y está completa, entonces, pero bueno, estamos ya un poco acostumbrados a esto, a que nos pasa eso. Tú me vuelves a interrumpir si no se escucha bien. Ya, entenderé por lo tanto ahora que se va escuchando bien. ¿Sí? ¿Cris? ¿Sigo? ¿Cris? Hola. ¿Pasa? No. ¿Sí? ¿Me escucha? Yo te escucho muy bien. Claro, Mónica, sí, tú me escuchas bien, pero no tengo claro si me están escuchando bien en la sala. Déjame consulto aquí a Cris, ¿qué pasa? Apagué la cámara para que se escuche mejor, pero no. Cris, si tú me indicas que se escucha bien, yo sigo. Estoy con conexión completa, entonces no sé qué más hacer, la verdad. Espérate. Que sí, por aquí me dice una colega que está conectada externa y me dice que se te está escuchando bien. Ok. Voy a continuar, ¿les parece? Y usted me van dando señales, bueno, estamos conectadas por teléfono, me van dando señales si necesito retroceder o continúo. Ahí yo veo de nuevo la pantalla de Cris, voy a continuar. Les decía que las 4 claves que les voy a compartir respecto de la innovación rural, principalmente diría yo, hay muchas materias por las cuales podríamos pensar, ¿cierto? Y plantearnos procesos de innovación rural, pero yo se los voy a plantear desde el ámbito que me ha tocado trabajar, que es más bien el ámbito cultural, del patrimonio, del desarrollo territorial. Y en ese recorrido me ha tocado trabajar en varios territorios de mi país y de otros países. Entonces, parte de las reflexiones que yo les comparto ahora tienen que ver con algunos de los recorridos de esos territorios. Está el Valle del Colca en Perú, que para quien no lo conoce, después afortunadamente podemos buscar en el internet después, es un territorio súper interesante que está conectado con Arequipa, la segunda ciudad en términos de población más importante del Perú, que queda hacia el sur, y Valle del Colca son una serie de territorios rurales donde conviven diversas culturas, cabanas y collaguas, y culturas mestizas también, por supuesto, y que han desarrollado en los últimos 25 años una puesta en valor relevante de su patrimonio material inicialmente, pero hoy día especialmente de su patrimonio inmaterial en base a los conocimientos y las prácticas de sus culturas. Me quedo ahí con Valle del Colca, Perú. El archipiélago, yo he aprendido mucho también del archipiélago de Chiloé. El archipiélago de Chiloé es una zona, unas islas, o sea, son muchas islas en realidad, en el territorio sur de mi país, bien al sur. Nosotros ya estamos bien al sur, bien al sur austral. Y Chiloé es una zona de tradición agrícola, de tradición ganadera, y a partir de una serie de estrategias de valorización territorial han generado hoy día nuevos procesos de desarrollo territorial que han ido a contramano incluso de procesos más eh, de procesos macro, como han sido, por ejemplo, el cultivo de salmones, la silvicultura, la salmonicultura en Chile, que es una industria gigante. Está Valles de los Sinti en Bolivia, que Valle de los Sinti en Bolivia, que queda al sur de Bolivia, es un territorio fuertemente con una tradición vitivinícola, que en un minuto pasó de tener una gestión centrada en la producción vitivinícola a pensarse como un territorio diverso, que podía, por lo tanto, levantar una serie de productos culturales y turísticos asociados a la valorización de su territorio con algo que vamos a llamar como con
con un valor diferencial también. Después está el ramal Talca-Constitución, que lo que les estoy compartiendo ahí es el tren, uno de los últimos ramales operativos que existen en mi país, en Chile, en el sur de Chile. Chile tiene una tradición ferroviaria, o tenía una tradición ferroviaria que lo constituyó la primera parte del siglo XX, y que tenía ustedes saben que nosotros somos una franja muy larga, ¿cierto? Estaba conectado todo el país a nivel ferroviario, y tenía muchos ramales hacia en el fondo hacia el este y el oeste, y esos ramales constituían unos circuitos de vida social y cultural y productiva profundamente relevantes para la vida de esos territorios. Y lo que se ha estado queriendo hacer en los últimos años es, por una parte, relevar la importancia del transporte que el tren constituye en esos lugares, pero también poner en valor las diversas prácticas asociadas, en el fondo, a la existencia de ese ramal. Después, Quipisca-Tarapacá. Quipisca que está ubicado en una comunidad indígena, quechua, en Chile, una pequeña comunidad indígena en quechua, que circula entre una quebrada en el desierto y la ciudad de Iquique, que es una ciudad importante y grande en la costa del país, y que ha generado en los últimos años un proceso de valorización identitaria que les ha permitido no solamente empezar a habitar su lugar, que en algún minuto quedó desolado, sino que también poner en valor su identidad en un diálogo permanente con la vida urbana, hoy día, que tiene mucho incluso de quienes son parte de esa comunidad, y a partir de diversos procesos de valorización productiva, cultural, turística, etc. Y parte de las cosas que les voy a conversar también vienen de mi vivir en Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad, una ciudad riquísima en vida cultural, patrimonial, universitaria, en el centro de Chile, ubicado en la costa, miramos al Pacífico, somos un puerto, eso es muy importante en la historia de nuestra ciudad, y por lo tanto parte de estas reflexiones también y esta mirada deviene del vivir en este lugar del que me vine, o en el que habito hace más de 18 años ya, después de nacer en el centro o en la capital del país. Avanzo. Les decía, hay 4 miradas que me importa compartirles hoy. La número 1, que creo que es fundamental en cualquier proceso de innovación territorial, es la mirada del entorno. Cómo quienes tomamos decisiones para con el entorno, y cómo especialmente quienes están como ustedes levantando ideas, proyectos, generando iniciativas en un entorno determinado, logra mirarlo de manera diferenciada. Y para eso a veces hay que tomar distancia, poner atención, darse momentos de reflexión, de conocimiento, recorrer el entorno, para lograr, ojalá, una mirada mucho más centrada, una mirada que reconozca una diversidad y por lo tanto que logre reconocer o hacer nacer aquellas riquezas que muchas veces están escondidas en estos espacios. Por lo tanto, lo que les planteo, o lo que se ve en distintas experiencias que uno ha logrado vivir y que hemos logrado sistematizar y reconocer, es que en general hay un punto de trabajo en que se empieza, decían unos colegas, a mirar lo mismo. Vivimos hace 30 años en este lugar, trabajamos hace 25 años en temas de patrimonio alimentario, trabajamos hace 20 años en las artesanías que trabajamos, pero empezamos a mirar lo mismo y ojalá con ojos diferentes. O sea, gráficamente podríamos decir, a lo mejor necesitamos cambiarnos los lentes, ¿no? Mirar más de cerca, caminar, recorrer, oler. En esta pandemia, sí, de las paradojas que se ha dado, por supuesto, es que no podemos estar en muchos lugares, pero ha significado también a veces un conocimiento de nuestra proximidad que, dado el tiempo, conectado a una serie de otros procesos fuera de los lugares donde quizás habitamos,
no nos habíamos dado el tiempo de conocer esa proximidad. Y esa proximidad nos hace muchas de las veces comprender mejor con aquello que contamos y no necesariamente salir a buscar fuera, sino que más bien conectar con aquello que contamos, con ese territorio que contamos, con otros territorios que potencien lo que nosotros sabemos hacer. Por lo tanto, en este mirar diversificadamente o con diversidad y reconocimiento, la invitación es a asociar, en este caso, el territorio, su cultura, su patrimonio. Por lo tanto, vuestro, y les hablo a ustedes que me están escuchando especialmente en la sala, que son partícipes de este laboratorio de innovación rural, vuestro saber hacer, sus formas de trabajo, sus formas de vida. Y estas formas de vida, ¿cómo se conectan con el desarrollo que ustedes podrían tener? Con un desarrollo que ojalá sea inclusivo, ¿cierto? Con un desarrollo que mire las urgencias y las necesidades ambientales de hoy día, con una vocación de empoderamiento, por lo tanto, importa el empoderamiento vuestro y importa el empoderamiento también de las comunidades para con las que ustedes trabajan, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos del empoderamiento, que nos importa el empoderamiento de los actores territoriales en estos procesos. Y nos importa también cómo conectamos este valor del territorio que estamos tratando de fortalecer con los procesos contextuales que estemos viviendo en cada uno de nuestros territorios, en nuestros países. Yo recuerdo perfectamente el proceso de acuerdo de paz que no ha terminado en Colombia y que es un contexto fundamental de trabajo. El momento que estamos viviendo en Chile, por ejemplo, con un proceso constituyente inédito en mi país, o los procesos de transformación productiva que en algún minuto vivió Ecuador, etc. Hay una cita que a mí me gusta mucho, que es de una colega y maestra, que es Claudia Ranaboldo, y que ella plantea, y se las dejo ahí compartidas. Los recursos naturales y culturales propios de un territorio y su interacción constituyen un activo, un recurso, ¿cierto? Una riqueza. En la medida, y estos van a constituir, y esto es bien fundamental, un activo, una riqueza para ustedes, en la medida que los sistemas de conocimiento vuestros, ¿ya? Por lo tanto, de quienes manejan esos conocimientos y sus formas de gestión, a partir de múltiples emprendimientos y procesos y prácticas que existen en el territorio, generen una serie de relaciones, ¿ya? Que pongan, que no sean iniciativas con un valor exclusivamente económico, sino que contribuyan profundamente al fortalecimiento de vuestras identidades, por lo tanto también al fortalecimiento de vuestro tejido social, así como también hoy día, dado las urgencias que estamos viviendo, de prácticas ambientales respetuosas. Continúo entonces, lo fundamental en esta mirada del entorno y la diversidad es, por ejemplo, mirar este crisol de identidades en la que ustedes generan y son parte de esas formas de vida, ¿cierto? Una mirada del entorno que reconoce un territorio desde sus diversidades y un desarrollo que busca, y esta es una pregunta fundamental que ustedes se deberían hacer cuando uno piensa en un laboratorio de innovación rural, que busca generar procesos de desarrollo también, es preguntarse por qué desarrollo es el que esperan generar. Y en general, las buenas experiencias muestran que la pregunta por el desarrollo es impulsada por aquel desarrollo que busca ampliar las capacidades de las personas que habitan los territorios para que puedan actuar y decidir sobre sus propias vidas. Y esto no es nuevo, estamos en muchos de los territorios disputando aquel desarrollo que realmente nos hace sentido para nuestra vida. Por último, y para terminar la idea de este crisol de diversidades, es que mínimamente hay muchos ejercicios que hacemos cuando estamos partiendo procesos de generación de nuevas iniciativas, como lo que están haciendo ustedes, es reconocer a través de mapeos colectivos, a través de levantamientos grupales que podamos hacer, a través de recorridos de ese territorio, las identidades de ese lugar, la diversidad cultural y la biodiversidad. Hay una invitación fundamental que nos entregan las experiencias de desarrollo territorial rural, es cómo reunimos
la comprensión de la cultura y la naturaleza. No hay territorio rural ni comprensión de sus poblaciones que pongan separación las visiones de cultura y naturaleza. Especialmente las comunidades rurales, y ustedes seguramente lo viven así, lo que hacen es reunir sus prácticas culturales y sus prácticas de convivencia con la naturaleza. Entonces ahí hay una reunión y una mirada fundamental que poner en esta comprensión de la diversidad y que especialmente nos hace a quienes hemos trabajado en instituciones no olvidar esta reunión a la hora de generar iniciativas o de tomar decisiones que terminen impactando en el territorio. Avanzo. Número 1 dijimos mirada del entorno. Número 2, en estas 4 claves, ahí se los voy a dejar, aquí hay una mirada de reconocimiento de matrices, de una matriz de recursos bioculturales, pero ustedes se quedan con la presentación y lo pueden observar más en detalle. Avanzo con el número 2. Número 2 y fundamental en cualquier proceso de innovación, así como estamos pidiéndoles a ustedes o pidiendo a los actores del territorio, miren miren de manera diversa o reconozcan de manera diversa este territorio, la diversidad que existe en este lugar. No hay posibilidad de que innovemos, y vamos a ir allá en la lámina que viene, si no generamos especialmente desde el día 1 procesos de articulación e inversión. No hay posibilidades de innovar sin invertir. Eso lo necesitamos tener claro y es el último punto que involucra esta lámina. O sea, necesitamos tener aquí recursos involucrados, recursos económicos involucrados, recursos materiales involucrados, recursos en realidad no le llamemos recursos, sino que personas involucradas en esta movilización de procesos para generar procesos de innovación. Y la articulación de quienes estamos detrás de estos procesos es fundamental. ¿Articulación de qué tipo? De instituciones, por ejemplo, las públicas, las privadas, las académicas, y este proyecto da cuenta, por ejemplo, de ese interés y capacidad de articulación y de esa necesidad de articulación cuando hablamos de X procesos que queremos que impulse ciertas transformaciones territoriales. Segunda necesidad de articulación, y toda la experiencia nos dice que en la medida que exista un tejido asociativo, territorial, cohesionado, se tiene mayor capacidad de interlocutar con aquellos actores que invierten, que toman decisiones, que impactan en el territorio. Y por lo tanto, estudiar y comprender de qué manera fortalezco mi capacidad individual a través de asociarme con otros es fundamental en este proceso de innovación. Otra articulación fundamental, dado además del territorio que estamos hablando, es la articulación entre territorios. No podemos pensar separadamente los territorios rurales de los territorios urbanos solamente, sino que necesitamos pensar especialmente aquello que nos reúne, aquello que nos une con los territorios urbanos, aquello que nos articula con ellos. Generalmente, además, nuestras vidas, especialmente quienes habitan en los territorios rurales, deviene de una circulación de personas, productos, prácticas y procesos que hacen una ruta de vivencias entre lo urbano y lo rural. Entonces, por lo tanto, cualquier estrategia que queramos pensar y que queramos innovar en nuestros territorios rurales necesita mirar a la urbanidad. Y cuando digo en vuestro territorio, no solamente me refiero quizás al Gran Medellín, ¿cierto? Sino que también a los distintos territorios urbanos como el Retiro, o la zona urbana del Retiro, que está próxima, ¿cierto?, a sus territorios y que les da ciertas posibilidades que no existen en el territorio rural, pero que por otra parte, el territorio urbano necesita mirar sí o sí al territorio rural porque cuenta con una serie de posibilidades y recursos que no encuentra en su territorio. El ejemplo más claro de ello es cómo nos alimentamos, ¿cierto? Todos nos alimentamos en nuestros países con productos que devienen de nuestros territorios rurales. Y por lo tanto ahí la invitación es hacer una vinculación activa entre lo urbano y lo rural. Y cuarto elemento de esta articulación, la necesidad
de articular fuertemente instrumentos y herramientas facilitadoras desde las políticas territoriales. Y ahí por una parte, por supuesto, le cabe responsabilidad a los espacios, a las alcaldías, a los departamentos, pero también nos cabe responsabilidad a los actores organizados o a las academias de ir a tocar las puertas pertinentes en los momentos de planificación territorial y en los momentos de la implementación de ciertos instrumentos y herramientas que los municipios ponen a disposición de la acción territorial. Tercer punto, innovar, que es básico, ¿cierto? Innovar es básico en cualquier proceso de innovación rural. Pero ¿qué nos dice sobre la innovación las diversas experiencias que yo he podido ver? Primero, que necesitamos obviamente comprender mejor lo que significa innovar, y solo dos elementos, porque esta clase no es para ver el concepto necesariamente, pero sí me interesaría compartirle con ustedes que yo entiendo por innovar. Por una parte podemos innovar en productos, sin duda, pero especialmente en prácticas y procesos implementados. Y cuando hablamos de innovación, por otra parte, sin duda podemos hablar de la novedad, de lo nuevo, ¿ya? Pero hablamos de lo nuevo, hablamos no solo de lo nuevo, sino que más bien, diría yo, hablamos especialmente de transformación cuando estamos hablando de innovación. Y les doy algunos ejemplos. Podemos innovar sin duda en nuestras prácticas productivas, pero especialmente nuestras prácticas productivas necesitan remirar cómo se construyen y mejor aún, cómo se relatan. Cómo relatamos lo que hacemos es una innovación fundamental en nuestras prácticas productivas. Y eso tiene algunos elementos. Hacemos un reconocimiento histórico, hemos hablado de lo que sabemos hacer, y lo que sabemos hacer tiene que ver fuertemente con nuestra historia. Entonces, ¿cómo comprendemos mejor el recorrido histórico de ciertas prácticas o ciertos productos que nos interesan fortalecer? ¿Cómo sí o sí hoy día generamos producción limpia? No podemos hablar de innovación hoy día si no hablamos de producción limpia, porque la ecología no es una moda, sino que hoy día ya es una urgencia vital en todas nuestras formas de vida y en todas nuestras prácticas. Como cuando hablamos de innovación en prácticas productivas, hablamos de nuevos usos, sin duda, pero hablamos fuertemente de nuevos usos sobre viejos usos. Y ahí hay un aprendizaje que tener. Y por ejemplo, hablamos de nuevos usos, y en realidad no son nuevos usos, son nuevas formas de empaquetar quizás ciertos productos y nuevas formas de posicionarlo en un mercado específico. Y un ejemplo de eso es el uso medicinal de nuestras plantas. El uso medicinal de nuestras plantas no es nuevo. El uso medicinal de nuestras plantas existe desde que nosotros convivimos con la naturaleza. El cómo generamos nuevas formas de acercar a lo mejor ese uso medicinal a ciertas comunidades o a ciertos mercados, ahí hay una innovación relevante. El patrimonio alimentario, ¿para qué decir, no? Podemos innovar dando viejos insumos para nuevas producciones, por ejemplo. Y por eso vuelvo a insistir, cuando innovamos no es solo lo nuevo, sino que generalmente también puede ser recrear esa novedad o transformar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de viejos insumos para nuevas producciones, y mucho de eso, por ejemplo, lo ha tomado la artesanía. En mi país ahí se trabaja la cuelcha de teatina de fibra de trigo, y esa cuelcha que era muy habitual en las chupallas, se dice en Chile, en ciertos sombreros, en los campos, hoy día se trabaja también para distintos productos de orfebrería, ejemplo, los aros. Ahí, por lo tanto, hay un insumo tradicional, que es un viejo insumo, podría llamar, para una nueva producción. Entonces, ¿podemos innovar? Claramente podemos innovar, uno, en nuestras prácticas productivas. Otra forma de innovar tiene que ver con nuestras prácticas de gestión también. Y en eso, varias experiencias de las que yo le he mostrado y que ustedes van a tener el tiempo de ver a través de los videos que
que les dejé, de reconocerla a partir de la documentación audiovisual que les dejo, generan innovación en la manera de incluir a los jóvenes y a las mujeres. Todas las experiencias que yo conozco que han generado procesos de innovación rural para fortalecer procesos de desarrollo territorial, generan una inclusión fuerte con jóvenes y mujeres, mínimamente por dos elementos, o sea, mínimamente por dos comprensiones básicas. Los jóvenes, y seguramente muchos de ustedes están en ese momento vital, están en un momento vital fundamental para ampliar las posibilidades de la vida, porque están generando constantemente nuevas aspiraciones. Todos hemos pasado por ese proceso y es un proceso muy creativo. O sea, es un momento vital muy creativo y ese momento hay que aprovecharlo y por lo tanto hay que generar las condiciones para gatillarlo. Y en segundo lugar, solo como uno de los elementos, las mujeres, ¿por qué? Porque en todos los territorios, especialmente rurales y especialmente indígenas, todas las experiencias que son las mujeres quienes están liderando muchos de los procesos de cambio, porque históricamente nos ha tocado gestionar y liderar muchos ámbitos de la vida de una comunidad. Claramente a contramano de muchas condiciones estructurales, pero sí, en todos los territorios que yo he podido observar, son las jóvenes y las mujeres los principales agentes de cambio y por lo tanto los principales agentes con capacidades de transformación en esos territorios. Por lo tanto, cuando pensemos en innovaciones, en las prácticas o los proyectos que ustedes están pensando, piensen también cómo trabajan con los jóvenes y las mujeres, o qué tanto lo están incluyendo a los jóvenes y las mujeres, que principalmente son los que están con menos acceso a una serie de capitales, a una serie de procesos, cómo los están incluyendo para generar los procesos de que están pensando. Tercer elemento de la innovación, el concepto de gobernanza. Las experiencias nos muestran que la innovación se puede fortalecer en la medida que generamos nuevos procesos de interacción entre los actores de un ámbito territorial, de un ámbito de interés en el que queramos trabajar. La gobernanza tiene que ver con que necesitamos generar nuevas estructuras para la toma de decisiones. Y esto nos implica a todos. Implica al municipio, implica las asociaciones de productores, implica las asociaciones de gestores y gestores culturales, implica a la academia. La experiencia dice que generar nueva gobernanza, nuevas formas de gobernar, nuevas formas de generar gobernanza referidos a la interacción en esta toma de decisiones en el territorio, nos permite enriquecer los procesos de trabajo, porque justamente nos pone en interacción a los diversos actores que formamos parte de un ecosistema determinado. Les dejo ahí, por ejemplo, en esa lámina lo que estoy mostrando es cómo en el Valle del Colca, y cómo en Chiloé, y cómo en el Valle de los Sintis, lo que uno ve en este, como decía hace un rato, en relevar este crisol de diversidad y ponerlo al servicio de procesos de desarrollo que nos beneficien a todas y todas de la mejor manera, hay detrás una serie de orgánicas, organizaciones y actores. Y cuando pensamos en esas orgánicas, organizaciones y actores, los necesitamos reunir en este espacio de interacción y reunir desde nuevas maneras de tomar decisiones, integrando no solo a la institucionalidad formal por una parte, sino a las múltiples actorías informales que existen en nuestros territorios y que muchas veces no se hacen parte de estos procesos más formales, pero sin duda si nos damos cuenta que sumarlos, y repito el concepto, suma lo que estamos haciendo, será relevante dar una vuelta a la forma que tenemos de generar gobernanza en los procesos que estamos trabajando. Y por último, voy cerrando ya con estas últimas láminas. Innovar sí o sí va a tener que ver, tiene que ver hoy día con digitalizar. Entiendo que después de esta charla ustedes van a tener incluso una clase de marketing digital. Y por lo tanto la digitalización vino para quedarse. Lo más probable
que no hay proceso que impulsemos que no implique un diálogo con lo digital. Esto claramente la pandemia nos empujó a la digitalización, pero tomémoslos como una oportunidad, pero una oportunidad que no debe de reunir, una oportunidad que no abandona la presencialidad, sino que una oportunidad que le abre paso a una nueva manera de conexión. Cierro con estas últimas láminas. Mi cuarto punto era, en este mirar las diversas experiencias y aprender un poco de cómo ellas han recorrido y cómo generar, por lo tanto, procesos de innovación, implica también impulsar fuertemente ciertas estrategias y acciones gatilladoras. Y quizás incluso muchos de los proyectos que ustedes están pensando en sus territorios, o en su territorio, o en su vereda, implica esas acciones gatilladoras. Y cuando pensamos en acciones gatilladoras, a veces pensamos en estrategias de mediano y largo plazo, pero a veces pensamos en estrategias cortas, ¿cierto? En estrategias que a partir de un punto, como la acupuntura, ¿no? Así como a través de yo trabajar en este punto, logro expandir y logro diseminar los planteamientos que estoy desarrollando. Y ahí es donde devienen una serie de eventos, ¿cierto? A veces nos resultan los festivales, las ferias, los encuentros, como acciones especialmente de visibilización. Y yo creo que este tipo de acciones son vitales para generar estrategias gatilladoras, pero también hay otras de más largo plazo. Por ejemplo, como ustedes van a ver, tanto en el Valle del Colca, como en Chiloé, como en el Valle de Sintis, hay aquello que llamamos sellos territoriales o marcas de productos o marcas territoriales. Por lo tanto, de afuera, extraterritorialmente, se distingue este territorio con ciertas cualidades específicas. En el caso de Chiloé, Chiloé fue distinguido hace ya varios años, pueden ser unos 7, 8 años, como sistema importante de patrimonio agrícola mundial, que es una distinción de patrimonio agrícola mundial que reúne la FAO con UNESCO y que dice, señoras y señores del mundo, en Chiloé hay un sistema de conocimientos, hay un sistema de prácticas y hay una forma de vida que es importante conocer, que es importante preservar, que es importante dinamizar y que es importante y ha sido importante para el desarrollo de su propia población. Hay otros ejemplos que van a quedar en esta lámina, pero como estrategias y acciones gatilladoras, los sellos y las marcas territoriales son una experiencia. El intercambio intersectorial y el intercambio intergeneracional. Necesitamos generar estrategias que reúnan conocimiento. Y cuando hablamos de patrimonio, de arte, de cultura y de territorio, muchas veces sectorializamos nuestros quehaceres, ¿ya? Pero la invitación es cómo generamos mejor intercambio entre prácticas, por ejemplo, artísticas mucho más contemporáneas y prácticas culturales que devienen más de nuestra historia y de nuestra tradición rural, por ejemplo. Hay una capacidad de innovar ahí que yo les invito a analizar y pensar, y por lo tanto en el concepto de intercambio de estos lenguajes y de estas prácticas, cómo se puede generar innovación, como asimismo del diálogo intergeneracional. Se puede claramente generar innovación a partir de fortalecer el intercambio, a partir del diálogo intergeneracional. No hay conocimiento que no haya sido traspasado de generación en generación. Y por lo tanto, hoy día la invitación es a pensar en cómo vamos a partir de un conocimiento y de un diálogo intergeneracional. Piensen en los proyectos que ustedes están trabajando, en cómo quizás si la pregunta por lo intergeneracional está dado dentro de esos proyectos y cómo quizás se puede generar innovación a partir de ello. Y por último, cómo estrategias y acciones gatilladoras para pensar en la innovación rural implican también una ruta continua de mirar el territorio que estoy trabajando o los territorios en los que trabajo permanentemente como un laboratorio que reúna
sistemas de conocimiento, que reúna procesos de intercambio, que reúna valorización de productos, que reúna espacios de encuentro, que reúna acciones de formación formal o informal, que reúna acciones de visibilización y por lo tanto que reúna capacidades, capacidades de quienes conforman estos territorios, capacidades vistas como la expansión de procesos de intercambio y conocimiento territorial para que tanto ustedes como para quienes forman parte de los proyectos y a quienes ustedes quieren invitar a ser parte de ellos, puedan actuar y decidir sobre sus propias vidas, para su propio bienestar y siendo parte y habitando el territorio con el que conviven con ustedes todos los días. Por lo tanto, la última invitación en esta estrategia es a pensarse como un laboratorio de trabajo. Y lo interesante que tiene el concepto de laboratorio de trabajo es que un concepto principalmente experimenta. Entonces, darse la libertad de experimentación. Cuando decimos de experimentación no es sin saber qué hacer, sabiendo lo que estamos haciendo, pero aprendiendo en el camino también, es parte de la invitación, me parece fundamental cuando pensamos en la innovación rural. Por último, les van a quedar como algunas láminas de algunas fuentes de consulta, algunos libros que encontré que me parecen importantes de compartirles. El de Saberes Locales, Paisajes y Territorios Rurales, además, está hecho con varias experiencias desde Colombia, entonces me parece importante que miren vuestras experiencias. Y acá dejé una serie de recursos audiovisuales que llamé Inspiraciones Territoriales Rurales, tanto el Valle del Colca como en Chiloé, otro territorio del sur de Chile, el Valle de los Intis, Bolivia, pero también inspiraciones desde la gestión de espacios culturales, que fue algo que es lo que me tocó trabajar últimamente, que es parte de esta reunión de lenguaje que los invito a remirar cuando pensemos en la innovación. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, les agradezco por escucharme, les agradezco también a las amigas y amigos que están en Facebook, que estén escuchando esta tarde de sábado. Muchas gracias. Voy a abrir mi cámara. Muchas gracias. Estaba saludando, no abrí la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención, muy valiosa. Acá tenemos algunas preguntas de los participantes que voy a canalizar para que usted pueda apoyarnos con su respuesta. Una de ellas tiene que ver precisamente con este contexto intergeneracional del que usted nos hablaba, y la pregunta concreta es: ¿qué tanta fuerza puede dar a un proyecto mezclar la experiencia entre jóvenes, mujeres y adultos? ¿Sí me escucho? ¿Respondo al tiro o reunimos algunas preguntas? Bueno, yo le puedo hacer pues como las preguntas que tenemos y ya usted elabora pues la respuesta. Okay. Otra de las preguntas que nos hacen tiene que ver precisamente con la viabilización de los proyectos, y en este caso hablan de cómo viabilizar un proyecto que involucra la cultura, la gastronomía y los animales, y si rescatar las tradiciones culinarias podrían aportar a un proyecto de innovación. Por otra parte, también nos preguntan cómo se puede ejecutar un proyecto para que no fracase tan fácil, para que sea de alguna manera lo que todos hemos discutido en algún momento en estas esferas de la innovación, que es la tan anhelada sostenibilidad, ¿cierto? Y cómo se debe proceder cuando se quiere sacar un proyecto que no requiere de tanta inversión económica, sino más de inversión psicológica. Y me parece muy interesante esa pregunta. Estas son las preguntas que tenemos, doctora. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias a todas y todos. Yo los veo poco, pero veo que están. Veo que están aquí los colegas. Y están además si están en una sala, muy instalados ahí como dispuestos al trabajo y al estudio. Parto por lo último. Lo de la inversión psicológica es algo que yo creo que deberíamos relevar mucho más en nuestro quehacer y en nuestro trabajo.
todos los que trabajamos, la mayoría de los que trabajamos en estos ámbitos, tenemos la suerte además de trabajar en lo que en lo que nos hace sentido en la vida. Y esto que nos hace sentido en la vida tiene que ver, en mi caso, gestión cultural, cierta gestión territorial, em, en todo momento con vinculación con personas. O sea, si algo está en el centro de nuestro trabajo es la convivencia, es en el cómo a partir de gatillar cierto proceso, cierta iniciativa, convivimos con otras y otros. Y por lo tanto, en el cómo construimos equipos de trabajo por una parte, cómo generamos lenguajes inclusivos, apropiados, dinámicos, llamativos, atractivos para otros, cómo nos fortalecemos personalmente a propósito de la inversión psicológica, me parece que es central y le damos poca atención. Creo que no había recibido una pregunta como esta y al igual que Chris me llama la atención y me parece fundamental y por eso partí por esto. Yo creo que la invitación ahí que todos nos tenemos que hacer es, si en el ¿dónde está el centro de nuestro trabajo? Y si está en el centro de nuestro trabajo la relación con otros, ¿cómo nos hacemos cargo de que esa relación con otros sea verdadera, sea alegre, sea sincera? ¿Ya? Y eso nos, quizás si relevamos que nos estamos vinculando con otras y otros, vamos a poner dentro de nuestras formas de trabajo acciones específicas que inviertan en esta psicología fundamental para poder trabajar. Y un ejemplo de eso, y ustedes lo deben saber bien, yo lo viví cada vez que tuve que ir a Colombia a trabajar también, es como, por ejemplo, los alimentos son fundamentales en todas nuestras acciones de trabajo. El tiempo de alimentarnos en conjunto, ¿cierto? De mirarnos, de reconocernos más allá de la charla que vamos a ir, ¿cierto? De la implementación del proyecto, del inicio del festival, sino que el tiempo de la quietud y de la alimentación, a mí me parece o en todas mis experiencias, ha sido fundamental. Y en cómo impulsamos en nuestros procesos los tiempos adecuados para que esos momentos se multipliquen, me parece muy importante. No es lo único, por supuesto. La gestión de los equipos de trabajo es vital y es fundamental. Y es todo seguramente ustedes, si no lo están abordando, me parece que es fundamental también en las capacidades de innovación. Por eso yo le decía, cuando hablamos de innovación no hablamos solamente de productos, sino que hablamos de procesos. Cómo generamos innovación en la manera de cómo trabajamos con nuestros equipos de trabajo, con los trabajadores, como les queramos llamar. Voy a avanzar en las 3 preguntas más temáticas, por decirlo de alguna manera, y después abro de nuevo la palabra para ver si hay una retroalimentación. A ver, parto por la viabilidad de los proyectos. La segunda, Chris, ¿me puedes repetir? Hay un concepto que usaron en la segunda pregunta que quisiera recordarlo y no anoté. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Claro que sí, doctora. Hablaban de cómo se puede viabilizar un proyecto a través de esa mezcla entre la cultura, la gastronomía y los animales. También nos dijeron que si rescatar las tradiciones culinarias pueden aportar a viabilizar un proyecto. Y si la mezcla, si la viabilidad de un proyecto de innovación que mezcla la experiencia de jóvenes, mujeres y adultos puede darle fuerza a esa sostenibilidad. Sí, sí. ¿Y cómo se puede ejecutar un proyecto para que no fracase tan fácil, para que sea sostenible? Esas eran las 4 sí. que había hecho. Parto por la segunda. ¿Cómo viabilizar un proyecto que ponga en valor, ¿cierto?, la cultura, la gastronomía y los animales, o cómo viabilizarlo? Y si eso hacerlo no a partir principalmente de poner en valor las tradiciones. Entendí que esa era la propuesta, ¿no? Sí, doctora, sí fue. Si nos vamos de las primeras láminas que yo les compartí, toda la experiencia nos dice que
que hay viabilidad en este tipo de proyectos. Que hay viabilidad porque lo que reúne son conocimientos actuales y la puesta en valor y reconocimiento histórico de conocimientos que se han portado por tradición y tradición. Y al parecer y la experiencia nos muestra que en ese vínculo lo que se produce es suma. O sea, sumamos, sumamos y sumamos. No hay resta en ello, hay suma. Y que implica, si miramos cultura, gastronomía, cultura, prácticas, cultura, gastronomía de animales, lo que estamos viendo ahí son conocimientos por una parte, pero también formas de vida, prácticas que se han traspasado generacionalmente en un territorio. Y en eso, al que le interesa el tema de cultura, gastronomía y animales, cultura, gastronomía, ganadería, la reunión de estos conocimientos y prácticas, sin duda que las tradiciones son fundamentales, porque las tradiciones son parte de aquello que ha permanecido, ¿cierto?, en un territorio, y eso que ha permanecido en un territorio que muchas de las veces ha sido desvalorizado por prácticas nuevas, ¿cierto?, constituye no solamente un producto con el que nos alimentamos, sino que constituye una serie de construcción identitaria e histórica de quien ha puesto en práctica esa tradición y de quien la mantiene hasta hoy. Y en eso yo les puedo compartir después un proyecto que se hizo en La Guajira. Yo no participé en este proyecto, pero participaron otros compañeros, y cómo en un territorio con un déficit nutricional gigante como es esa zona de Colombia, en realidad habían capacidades y conocimientos en el mismo territorio para algo que es fundamental y básico: alimentar a su propia comunidad. Entonces voy a compartirles un poco ese proyecto a través de... Les voy a enviar después de esta clase recursos sistematizados de ello, pero al que le interesa y se pregunte por la viabilidad de los proyectos que reúnan cultura, gastronomía y ganadería, piensen en el Perú y vayan a investigar sobre el Perú. Lo que el Perú ha hecho, que hoy día yo creo que en vuestro país también, por lo menos en mi país y en el globo diría yo, es poner en valor su gastronomía, sus formas culinarias, porque lo que ha generado, y yo se los decía al inicio, en una de las láminas iniciales, es valorizar la diversidad que constituye esas prácticas, ¿no? Y esa diversidad la ha relatado de una manera que yo no solamente con la que me alimento, que es algo básico, ¿cierto? Yo pruebo, sino que las sensaciones que han dado, lo que ha dado viabilidad a esa reunión son las diversas sensaciones que nos plantean las experiencias a partir de la construcción de mejores relatos. No solamente la gastronomía del Perú ha sido viable y posible en términos de proyecto, contestándole al colega, a la colega que preguntó, por su rico producto, sino que también por el relato que ha construido en ello. Y obviamente todo lo demás asociado, la apertura de mercado, el marketing, por ejemplo, que ustedes van a trabajar en ello, etc. Entonces, si la pregunta era por la viabilidad, la invitación especialmente yo creo que es ir a conocer la experiencia de Perú. Segundo, sobre lo intergeneracional. En lo que acabo de decir, justamente lo que hay es traspaso e intercambio intergeneracional. La tradición no es posible mantenerla sin un traspaso de una generación a otra. Justamente lo que nos muestra la tradición es esa capacidad de traspaso intergeneracional. Y la riqueza que tiene el trabajo intergeneracional, que yo se los planteaba hace un rato, es justamente, al igual que lo anterior, que nos permite sumar conocimiento, sumar experiencias de vida. La experiencia, y no solamente por la edad temporal que estoy viviendo, sino que porque las diversas experiencias que me ha tocado vivir, sin duda que un joven tiene un conocimiento sobre el uso de las tecnologías que yo, que estoy en una edad mediana, le llaman, no soy capaz de tener. Mis hijos tienen un conocimiento sobre lo tecnológico que yo no soy capaz de tener.
yo recurro a ellos para poder conocer ese mundo, ¿cierto? Pero ellos recurren a mí para poder tener conocimiento sobre, por ejemplo, el cuidado de las plantas que hay en la casa. Y yo recurro a mis mayores para conocer una preparación culinaria, para conocer cómo se hacía algo que a lo mejor ya no se está haciendo, ya no se está practicando. Esa riqueza, que al igual que lo anterior significa sumar y sumar, sí tiene que ser, no se da de manera espontánea, tiene que ser deliberadamente trabajada, para que se convierta en riqueza y para que no se convierta en enfrentamiento, por ejemplo. Y cuando digo en enfrentamiento, justamente se da cuando aparecen a veces nuevas prácticas de danza en una comunidad de jóvenes, practicados en la calle, en un territorio al que las generaciones mayores no les parece por el ruido, no les parece por las formas, etc. Y por lo tanto, las metodologías que ustedes usen en cómo se genera ese vínculo intergeneracional va a ser fundamental, y es ahí donde se va a producir la innovación también. O sea, la innovación va a estar dada por decir, cierto, mi proyecto sí o sí quiere impulsar un intercambio intergeneracional, pero mi proyecto además plantea el cómo impulsar ese intercambio intergeneracional. Y ahí la experiencia dice que en general los procesos de diálogo son fundamentales en ese espacio de acercamiento. Y nuestras formas de trabajo y de participación no solamente son para los jóvenes, para los adultos mayores, para las mujeres, sino que logramos hacer actividades que los reúnan a todas y todos. Entonces, yo creo que la apuesta por los intergeneracionales es fundamental, justamente además en territorios rurales, donde había mucha salida de población joven en algún minuto, y por lo tanto esa población joven no solamente se puede enfrentar a la población que se ha quedado en el espacio rural, sino que se puede generar ahí un diálogo entre el conocimiento externo que se trae muchas veces y con el que circula ese joven, y los conocimientos y las prácticas y los sistemas de vida que existen en ese territorio. Entonces, yo en general creo que apostar por lo intergeneracional es fundamental. Y por último, por la sostenibilidad, todos queremos eso. Y nadie sabe muy bien cómo se hace. Y yo creo que no hay una respuesta para esa pregunta. Creo que la sostenibilidad principalmente está dada por cómo somos capaces de reconocer los diversos ingredientes que necesita el proyecto que estoy trabajando. Y esto es como, y muy en concepto de red incluso. Yo estoy trabajando en un proyecto, ¿cierto? Y este proyecto tiene ciertos desafíos hoy, pero la sostenibilidad de mi proyecto nunca va a estar dada cuando yo lo termine y después me ponga a pensar cómo lo sigo, cómo lo continúo, sino que más bien está dada en las articulaciones que voy haciendo en la medida que voy gestionando el propio proyecto de interés. Cuando uno está gestionando un proyecto, ¿cierto? Lo ideé, lo pensé, eso lo hice quizás en mi casa, con amigos, con el equipo, formé mi equipo, etc. Pero una vez que yo me pongo incluso en el diseño final de mi proyecto, diría yo, en la implementación, el concepto fundamental que creo da sostenibilidad es la articulación. Voy articulando muchos procesos. Voy articulando instituciones que necesito que se hagan parte de este proceso. Voy articulando conocimientos de distintas personas. Voy articulando recorridos de mi propio proyecto, que ensayé de una manera y no me resultó de esa manera, entonces voy generando nuevos procesos de trabajo, y esos procesos de trabajo implican articularse con otros tipos de contenidos, con otros tipos de métodos, y por lo tanto también con otros tipos de actores. Y la sostenibilidad yo creo que es algo que en lo que estamos buscando de manera permanente. No sé si es algo que alcancemos, más bien es algo que lo tenemos allá y que nos hace recorrer justamente, y la más de las veces ajustar y amplificar lo que estamos buscando con el proyecto que estamos desarrollando.
Hay métodos, sí, hay métodos para aquello que estoy diciendo, y meterse en aprendizajes metodológicos y a nivel de herramientas son importantes, cómo ser más eficientes con los recursos, cómo generar mejores procesos de evaluación, por ejemplo, en sus proyectos, generar mejores relatos de difusión, son parte de lo que me permite articularme con otros. Y estaba pensando en algunos documentos que les podría compartir respecto también al tema de la sostenibilidad. Por ahí me quedaría, Cris, y no sé si quieren compartirme algo más o alguna pregunta específica. Tú cuéntame. Doctora, no, muchísimas gracias por su intervención, por la respuesta que da a las inquietudes de nuestros participantes. Fue sin duda muy enriquecedor escucharla y muy pertinente para los procesos que se están generando, no solo en el Retiro, sino en la región del Oriente Antioqueño. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos este ratico. Sabemos pues que hubo un poquito de problemas técnicos al inicio, pero felizmente los pudimos resolver. Y bueno, bienvenida a Colombia cuando puedas volver a viajar por acá. No sé si de pronto Clara Mónica esté en este momento conectada y quiera hacer alguna intervención. Creo que no, creo que sigue en clase. Bueno, doctora, muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias a todos los que nos están acompañando en Facebook y en las demás redes de Banasta Mediaciones. Muchas gracias, Cris, y espero de verdad estar prontamente por vuestra tierra. Abrazos a todas y todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.